compartiendo la pantalla. Ya la pueden ver todo. Avísenme si pueden ver la pantalla. Sí. Ok. Vamos a hacer lo primero que vamos a hablar. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que sería el Classroom y lo que serían los nuevos conceptos y terminologías que se usan en el CIU. Tanto con las nuevas palabras que no se usan en CIU 2 y se usan en CIU 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar del Classroom, tema de implementar lo que es el sistema de gestión y el sistema de autogestión. Empezamos con lo que es el Classroom. Para los que no están familiarizados, les enviamos una invitación. Los que no hayan podido recibirla o los que no hayan podido confirmar todavía, es un correo que se envió de mi correo, bsuarez@email.uncl. Si no pueden ver si no han podido confirmar o no han podido aceptar o no les llegó el correo, vamos a compartir el enlace, lo voy a estar poniendo en el comentario de lo que sería la invitación o la inscripción a Classroom. Ya lo puse en comentario. Ok. Lo puse en comentario. Y también voy a pasar lo que sería el código clave. ¿Qué vamos a hacer con esto? Acá la pantalla. Lo primero, tenemos el compartir. Aquí. Tenemos acá el Classroom. Los que lo tienen van a ver que hay tres partes. Está la parte de novedades, que aquí vamos a estar publicando el contenido de cada clase, o video, o guía. Aquí va a estar la información. Pueden comentar cada información, en lo que comentemos, pueden hacer comentarios de las publicaciones que hagamos si tienen alguna duda. Está la parte de trabajo en clase, que van a ver ejercicios, va a haber manuales y va a haber videos. Aquí va a estar por cada tema que se vea. Y que es lo que estamos viendo, las personas, que todavía hay gente que no ha confirmado, para que vayan entrando. Aquí se va a ver quiénes están, quiénes no están agregados. Y la parte de las evaluaciones o las asistencias que vamos a estar monitoreando. Ahora, la parte que tenemos dentro del talón de clase, tenemos la parte de los ejercicios, que son manuales de apoyo, las capacitaciones. Se va a manejar de esta manera. Vamos a hacer ejercicios, manuales y videos. Los ejercicios pueden ser tanto cuestionarios como formularios, pueden ser preguntas, prácticos. Los manuales van a ser documentos, filminas, estas filminas que estamos pasando. Puede ser también videos que estas clases van a ser grabadas, o clases anteriores o charlas anteriores que se han dado sobre CIU Guaraní 3. Lo de la asistencia, vamos a estar llevándola mediante una pregunta corta. Se va a hacer generalmente 10 minutos y va a ser después que terminemos de dar la charla. En este momento vamos a hacer al finalizar todo de prueba. Va a ser algo tonto, no va a ser nada porque es la primera vez, va a ser algo fácil. Ya después van a hacer unas preguntas cortas de lo que se ha dado en esa misma clase, que va a ayudar a monitorear. En la filmina también va a estar el enlace de la capacitación y va a estar el enlace de lo que es para las charlas en vivo, para el que lo pueda necesitar. Eso lo vamos a subir a clase y lo vamos a GTI. Ahora sí, vamos a empezar con la parte que es glosario de términos. En la UNSL, en CIU Guaraní 3, se cambian algunas palabras o se usan, el sistema implementa otras palabras de vocabulario que usamos normalmente. Por ejemplo, la facultad pasa a ser responsable académico, una carrera pasa a ser una propuesta formativa, una materia pasa a ser una actividad, un ciclo pasa a ser un módulo y un título o diploma pasa a ser un certificado. Los certificados son constancias y certificaciones, y la resolución son documentos respaldatorios.
misma transparencia. Gracias. Ah. Ya. Voy a hacer esto mismo que ya fue. Ya. Acá. Lo que voy a hacer es toda la pantalla, ya está. De todo no tengo nada. Ahora, disculpen. Ahora sí. Vamos con la... No sé si pueden ver, vamos con la terminología. Ahora sí, me dijeron que no. Vamos con lo que es la terminología, que es facultad, responsable académico. La carrera sería una propuesta formativa, una materia sería una actividad, un título de diploma sería un certificado, y los certificados regulares analíticos serían constancia y certificado. Y la resolución, documentos respiratorios. También ahí, si se hace alguna disposición o algo, pasaría a ser un documento respiratorio. Todo lo que se consideraría documento respiratorio, toda la información que respalde al cambio que se vaya a hacer. Ahora vamos con lo que es Ciudadani 3. En el Ciudadani 3 existen 3 tipos de usuarios. Existen los alumnos, los docentes y los administrativos. Estos se dividen en dos interfaces. Estaría los administrativos tienen la interfaz de gestión y también los de cómputo, y lo que serían los docentes y los alumnos tienen la interfaz de autogestión. Entonces, autogestión está destinado a esos estudiantes y docentes de la UNCL. Vicente, perdóname, ¿podrías más fuerte? Porque me avisaban que se escucha bajo. Ok. La autogestión está destinada a estudiantes y docentes de la facultad, y la gestión está destinada al acceso al personal administrativo, autoridades que llevan la administración y gestión administrativo-académica de la unidad. ¿Qué es la función y cuáles son los perfiles del personal administrativo? Son las oficinas de ingreso, los departamentos de alumnos, la coordinación del director carrera y la sección académica. Si esto ya sería un poco más, pero dejamos para dar de alto, para crear, sería menú, matrícula, administrar personas. Ya vamos a explicar bien esto en la siguiente filmina. Los docentes. El docente tiene los roles que tiene, los que pueden acceder a la autogestión como docentes son el profesor adjunto, asociado y titular. Aquí también dejamos una dirección de cómo crear. Los alumnos son los que pueden acceder también a la autogestión, pero ellos tienen una exigencia para estar matriculados. Tienen que existir una propuesta vigente, tienen que definir los requisitos de ingreso, el año académico, el periodo de ingreso, configurar parámetros. Estas son las maneras donde pueden gestionarse o inscribirse los alumnos. Esto son lo que se puede realizar en el perfil de autogestión, tanto alumnos como docentes, que sería inscripción a cursada de parte de los alumnos, inscripción a exámenes, certificar un alumno regular, consulta histórica académica, el plan de estudio, la consulta de regularidades, actualizar datos personales. Y los docentes pues, pueden ver la lista de los alumnos de cursada, pueden ver lista de los alumnos para exámenes, cargar notas de cursada, cargar notas de exámenes, o sea, cargar regularidades, actualizar datos personales. Ahora, estos son los links que vamos a dar, que esto también va a estar en la filmina que se va a subir, que son la interfaz de gestión para que puedan probar, la interfaz de autogestión y el cambio de claves. ¿Por qué el cambio de claves ponemos también? Porque estos datos, para evitar el compromiso de información sensible y también como nos son usuarios que son perfiles que se generan aleatoriamente. Y como se genera de manera aleatoria, no tendríamos que reiniciarlo para poder cambiar las claves que el sistema generó. Pero esto es para más que todo si cuando quieran entrar a autogestión. En gestión, ya le vamos a pasar el usuario y la clave de lo que es el piloto para que puedan acceder y ir probando lo que es el CIU 3. Vamos con la segunda parte, que es la parte de explicando lo que es el CIU. Vamos con el sistema CIU Guarani 3. Yo de parte, ahorita al principio vamos a explicar más que todo la parte de
consultar datos sobre una persona, sobre estudiantes, como para ir aprendiendo a buscar información, a manejarnos en el SIU, y ya después vamos a entrar un poco más a profundidad. Consultar datos de una persona. Podemos manejar de la siguiente manera: matrícula, reporte, reporte de datos. Ya voy a compartir, ya voy a entrar al TOBA y voy a explicar cómo entrar al TOBA. Así que no hay problema. Creo que se está compartiendo la pantalla. Si no se puede ver la pantalla, avisen por el chat o digan, habiliten el micrófono y digan si no están pudiendo escuchar o no están pudiendo ver. Este es el que vamos a usar nosotros. Este es el TOBA, el enlace. Este es el piloto, la prueba piloto del gestión. La clave para entrar... la clave para entrar es TOBA y el usuario y la clave son... No vas a dar poder al usuario. Después le pasamos un usuario. Y después que entremos, vamos a ingresar. Vamos a ir a la parte que estamos viendo. La parte de consultar sobre una persona. Debemos navegar de la siguiente forma: matrícula, reporte, reporte de datos personales. ¿A qué me refiero de la manera de navegar? Vamos a entrar al... Aquí está el menú. Aquí se despliega un menú con toda la carpeta, con todas las operaciones que se pueden realizar. Y están ordenadas: propuesta formativa, calendario, matrícula, exámenes, reconocimiento de actividades, egresado. ¿Ve? Y si le damos poner propuesta formativa, va a seguir bajando. Administrar una propuesta formativa. Administrar una propuesta formativa. Le damos a administrar una propuesta formativa, vincular, planes de estudio. Esto es para ir navegando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este primer práctico? Vamos a entrar en la parte de matrícula. Matrícula, reporte de datos personales. Entonces, vamos a ir a la parte de navegar. Vamos a ir a matrícula. Reporte. Y vamos a la parte de reporte de datos personales. Y aquí llegaríamos a la primera actividad que se va a hacer. Ahora, si sabemos ya cuál es la operación que vamos a realizar, no tenemos que hacerlo tampoco de esta manera, navegar así, sino podemos ir, vamos a estar como si hubiéramos acabado de abrir el programa. Vamos a ir a buscar y vamos a poner reporte de datos personales. En este momento, aquí al colocar las palabras, no tiene que ser completo. Ya al poner reporte, ya nos debería salir. Va a ir, mientras más vayamos poniendo, va a ir bajando los resultados hasta llegar a algo que es lo que necesitamos. Al llegar acá a reporte de datos personales, vamos a buscar, por ejemplo, podemos buscar esto, si le damos acá un apellido genérico, le damos filtrar y va a aparecer. Estos serían los parámetros de búsqueda. Si queremos hacer otra búsqueda, podemos borrar acá y poner otro nombre. Le volvemos a dar filtrar. Si no queremos buscar por apellido, queremos buscar por legajo, le damos acá a limpiar. Se va a borrar, se va a volver a restaurar todo y podemos poner apellido, nombre o identificación. Si queremos buscar una identificación, vamos a filtrar, va a decir los posibles datos que hay. Aquí volvemos a dar limpiar. Esto sería para buscar datos personales. Ahora,
buscamos una persona. Un ejemplo sería esta. La primera. Queremos ver a fondo o queremos consultar esos datos, damos acá. Y acá nos va a decir su nombre y apellido, su lugar de nacimiento, su DNI, su género, su nacionalidad y el ID que tiene en el sistema. ¿Por qué recomiendo primero reporte de datos personales? Porque puede ser que el estudiante o el ingresante se haya inscrito ya en otra facultad y esté dándole problemas a la hora de inscribirse o algo, y es mejor buscar acá si existe la persona, y si existe, entonces que ya esté inscrito en otra facultad. Esto sería la primera parte, la de datos personales. Ahora, seguimos con la firmina. Aquí tenemos que tener en cuenta lo de, para agregar los filtros, puede ser un DNI, no es obligatorio. Ahora, editar datos de una persona. Esto sería para personas que estén inscritas o que sean de no sección alumnos, que estén registradas en la sección alumnos. ¿Qué vamos a hacer ahora? En el navegador ponemos matrícula, personas, administrar personas. O si no, la ponemos la palabra de una y la podemos encontrar. Podemos poner buscador. Vamos a poner acá, administrar personas. Como ya si vemos, mientras más nos vayamos acercando a la palabra, más va reduciendo los resultados de búsqueda. Acá lo mismo. Ponemos un apellido. Podemos dar filtrar. Si queremos buscar a alguien más preciso, pues poner identificación. Y también nos va a filtrar. Ver ya administrar a esa persona porque tenemos que hacer una corrección de algún dato o queremos nada más consultar datos, le damos a la lupita y nos va a aparecer los datos de la persona. Si es para cambiar, hay que corregir, simplemente nos paramos en la casilla y editamos el dato que necesitemos corregir. Por ejemplo, si aquí quiero poner y le damos acá donde dice guardar. El sistema nos va a confirmar que se guardó y le vamos a dar a aceptar. Ahora para volver le damos acá. Ahora cuando volvamos a hacer la búsqueda, se va a actualizar los datos de esa persona. Ahora, si queremos agregar a alguien, a poner un documento que no existe, que no genere, no se encuentra ninguna persona. Vamos pasando acá. Sería aplicar el filtro. Explicado. Si queremos acá, le damos a agregar. Y acá si como pueden ver, hay campos que son obligatorios. Que si no llenamos, va marcando una X porque el sistema lo necesita para poder guardar. Y si le damos que al sistema que en este momento guarde los datos así, sin nada, nos va a dar un error y nos va a decir cuáles campos son obligatorios para poder hacer el registro. Sí. Entonces, vamos a un apellido. Nos obliga a elegir un género y nos obliga a elegir una fecha de nacimiento. Ahora, también tenemos que vincular un documento. Sí, pues no está Fernando, el jefe mayor. Pero si vos me llamaste. Ahora que tiene todo, le damos guardar. Se guardó correctamente. Ahora le podemos dar volver.
Y si le damos filtrar Dale. a una identificación, Chao. ahí que aparece la persona aquí. Resulta que capaz el documento no era, nos faltó un número o lo copiamos mal. Le damos a la lupa y le agregamos un 6. Vamos a aceptar. Y volvemos a darle guardar. Vamos a volver y ya nos va a aparecer acá. Cuando busquemos, tenemos que buscar con un 6. Ya está hecho el cambio. Ahora, estos son los datos que se pueden editar en datos de una persona. Datos principales, datos adicionales, acceso al sistema, situación laboral, antecedentes, allegados, tecnología, todo. De todos modos, si se dan cuenta, muchos de estos datos se llenan cuando la persona hace la preinscripción por el sistema. Aquí nos va a decir los datos que son obligatorios cuando se agrega una persona para filtrar y si la queremos agregar. Ahora vamos con ficha del alumno. Es lo mismo, si queremos navegar, vamos por matrícula, reporte, ficha de alumno, o lo podemos buscar. Matrícula. Reporte. Ficha del alumno. Aquí nos va a aparecer otros parámetros. Ahora aparece el parámetro de legajo. Aparece identificación, nombres y apellido. Ponemos la identificación que habíamos puesto, 1, 2. Le damos filtrar y aparece un dato. Le damos buscar, nos va a decir los datos censales, la propuesta en la que está, si ha perdido regularidad o no, los requisitos de ingreso, si los cumplió o no, las prescripciones a propuesta, los cambios de calidad, cambios de ubicación, si ha hecho cambio de plan. Vamos pasando. Están los parámetros de búsqueda. Importante, siempre se recomienda, para que la búsqueda sea más refinada o para que tengamos más, podamos conseguir a personas, buscarlos por identificación o por legajo. Se puede buscar también por nombre y apellido, pero pueden aparecer más de una persona que tenga el mismo nombre y el mismo apellido. Ahora, al aparecer, lo entramos. Aquí, por ejemplo, hice una búsqueda con un esto es lo que podemos consultar. Y ahora que hay cosas que podemos tener en cuenta acá, que son datos a tener muy en cuenta. Cuando nosotros tenemos problemas o para saber el estatus de un estudiante, nos vamos a esta parte. A la parte de propuesta y podemos ver el año académico, la fecha de inscripción, la fecha de ingreso, el estado de su inscripción, el tipo de ingreso, qué plan tiene, si está regular, la calidad. ¿Por qué? Porque estos problemas es lo primero que uno tiene que ver, porque si el alumno no está regular, no se va a poder inscribir en un ciclo lectivo. Si no está activo, no va a poder rendir finales o no va a poder rendir la tesis. Y hay muchos de estos datos o el estado de inscripción. Si está pendiente, lo primero que uno debe consultar si está dando un problema para ver qué solución puede tener un estudiante. Otra que también podemos ver y hay que tener muy en claro son las requisiciones a propuestas. Si la he hecho, bueno, en este caso no tiene el alumno. Y si es uno nuevo, si tiene cumplido los requisitos de ingreso. Ya lo demás sería lo historial académico, las regularidades, pero bueno, en este caso no hay, pero son puntos claves de la ficha de alumnos que hay que tener muy en cuenta a la hora de que surja un problema o que vayamos a realizar algún cambio al alumno. Seguimos con la filmina.
Ahora, no sé si tienen alguna duda sobre lo que se ha visto hasta ahorita. Pueden levantar la mano para ir mostrando de lo que se ha explicado en la filmina. Eh, no sé, de los que están viendo, ¿escuchan bien o no escuchan? Sí, yo escucho bien. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna consulta de lo que se ha visto hasta ahorita. Ah, ok. ¿Qué no pudiste escuchar, Liliana Pacheco? ¿O qué parte no entiendes? ¿Qué parte no entendiste? Si alguna persona tiene alguna duda, algo, puedo ir a la parte del si hubiese oculta algún dato. Si no, los paso con alguno de los chicos. Hola, buen día a todos. Se acopla. Ahí está. Hola, se acoplaba Ah, Juan. Venite acá si querés, Juan. Hola, mientras Juan está con algún problema de acople, les, les aclaro otra vez. Después de las 9:10 no va a poder entrar nadie a la consulta. No es porque seamos malos ni es porque lo querramos. El problema es que vamos a estar trabajando y entonces normalmente lo que vamos a hacer es que hoy no lo hicimos, pero a partir de la clase que viene es las consultas que tienen que ver con el sistema de Guaraní 3, que las facultades que ya lo están usando van a ocupar los primeros minutos. Y posteriormente empezamos con la capacitación. Eso hace que si entran tarde, después entran a preguntar lo mismo. Y ya nos ha pasado en varias consultas que después la gente que cumple, a las 9 está en la consulta, empieza a enojarse porque dice, yo estoy a horario, y después empiezan a entrar 9:15, 9:20, 9:30 y hacen la misma pregunta que ya contestaron antes. Y entonces después se pasa el tiempo contestando todos siempre lo mismo. Por eso es que hemos tomado la determinación esa. No es porque seamos malos. Ahora los dejo con Juan. Bueno, la verdad que agradecemos mucho ahí a Vicente que nos ha dado esta introducción. Lo estamos fogueando. Así que bueno, gracias Vicente, gracias por la preparación. Bueno, como comentaba Vicente, hay un detalle que me gustaría mencionarle. Tiene que ver con algo que decía él de cuando uno quiere ver o consultar datos de una persona, ¿no? De poder utilizar el reporte de datos personales, ¿no? ¿Por qué usar esa opción? Un poquito para remarcar es porque a veces si vamos a administrar personas, que es la otra operación, ¿no? Donde uno puede ver los datos, modificarlos y demás, si uno quizás busca una persona allí y no la encuentra, tal vez dice, bueno, no está en el sistema, ¿no? La voy a cargar. Y cuando la empieza a cargar y le da a guardar, el sistema le dice, esta persona ya existe, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? Si lo busqué ahí en administrar personas, no estaba, y cuando lo quiero cargar me dice que ya existe. Bueno, lo que pasa es que a veces, dependiendo de qué facultad haya cargado los datos, ¿no?, de esa persona, si es esa la facultad que tiene, digamos, en principio, el poder sobre los datos, ¿no?
de por qué ingresó a esa facultad en primera instancia. Pero si nosotros ahora queremos darlo de alta o buscarlo, no lo vemos. Pero sí lo vemos en ese reporte de datos personales, ¿no? Entonces uno va a ese reporte de datos personales y puede ver las personas que están en toda la universidad, no solamente las que tengo en mi facultad, ¿sí? Entonces, aunque quizás no la veamos en las demás operaciones, pero cuando nosotros lo inscribimos efectivamente a esa persona a una de las carreras de nuestra facultad, ya digamos los datos son compartidos, ¿no? Entre la facultad a la que se inscribió inicialmente y ahora ya lo tenemos disponible nosotros y podemos utilizarlo para las demás operaciones, ¿sí? Entonces, si uno por allí quiere saber si alguien está en el sistema como persona, digamos, el punto de inicio es el reporte de datos personales, ¿sí? Eso era, bueno, quería comentárselo porque por ahí se surgen estas situaciones, ¿no? Que alumnos inician una facultad, cursan una carrera y después van por otra y quizá a veces no los buscan y no los encuentran, ¿no? Entonces, bueno, esa operación ayuda mucho. No sé si tienen alguna consulta sobre esto. Dice, a ver, Daniel dice, buen día, se está cargando la foto de la ficha. Bueno, sí se puede cargar, ¿no es cierto, Willy? La foto sí has probado. Sí, se puede cargar. El hecho es que no es obligatorio, es a criterio del alumno. Y no salen los reportes, solo es para el sistema en sí, nada más. Está en la base de datos y ustedes al consultar la ficha van a ver la foto del alumno. Pero no es obligatorio y es a criterio del alumno. Sí, quizá bueno, si ustedes lo ven apropiado, ¿no? Tal vez pueden empezar a quizás subir la foto. Por ahí quizás demanda un poquito de tiempo, no podrá hacer eso. No sé si en la parte de autogestión, ¿viste? Cuando cargan los docentes, Sí. que ahí aparece el... Sí, ahí lo pueden modificar. Ahí debe aparecer, ¿no es cierto? Sí, por ahí le puede ser útil, digamos, tal vez para los docentes, ¿no? Porque si cargamos nosotros la foto del alumno, el docente cuando entra por su perfil de autogestión y bueno, quiere ver la lista de inscriptos o cargar las notas, les va a aparecer ahí junto al nombre del alumno, les va a aparecer la fotito. Entonces el docente puede identificarlo más allá del nombre, ¿no? por la foto. Pero bueno, eso es algo que lo dejamos a criterio de cada facultad si lo quieren usar o no, ¿no? No es algo obligatorio hoy por hoy. ¿Qué dice Fabiana? Dice, la segunda facultad recupera los datos de la facultad de origen. Sí. Los datos personales, ¿no es cierto? Que estaban en la facultad de origen. Cuando ahora la facultad en cuestión quiere, a través de las operaciones, ¿no? Lo quiere inscribir a esta persona, ¿no? A una carrera, toma los datos, ¿no? que se cargaron en la otra facultad y ya al confirmarle la inscripción ya comparten ambos los datos de esa persona, ¿no? Y pueden trabajar ambas en conjunto. De todo modo, lo de la ficha académica no ve nada de lo que no es de su facultad. Si el alumno viene de otra facultad, no puede ver en qué carrera está, qué materia tiene aprobada, no ve nada de eso. No puede operar con con lo que se ha cargado en el historial académico del alumno en la otra facultad. No puede ni operar ni verlo. Solo los datos personales, las fichas de datos personales, porque comparte, digamos, lo que es persona. En el Guaraní 2, cada uno tenía sus datos de personas separados, por más que el alumno estuviera en varias facultades y fuera el mismo. Acá no, acá es una sola entidad, así que está cargada una sola vez.
Exacto, así que los datos van a ser iguales, porque la persona, como decía Willy, está en el sistema hasta una sola vez, ¿no? Y es compartida por las facultades que lo tengan inscripto en alguna de sus carreras. Martín, que dice, es medio tedioso a no ser que te pongas con una camarita web sacándole fotos a los estudiantes. Sí. Por allí si no, es escanear la fotito 4x4 que traen los alumnos, ¿no? Es un trabajito extra, ¿no? Por eso lo dejamos al criterio de cada facultad, ¿no? Si alguna facultad lo quiere empezar a usar, pero sí, tendrían que por ahí, si tienen las fotitos que presenta el alumno, escanearlas y irlas subiendo. Bien, no sé si ya se nos va a cortar en breve. Sí, no sé si querés recordarles, Vicente, cómo es Lo el de la tema inscripción. de las No, y preguntas. también hay mucha gente que todavía no se ha matriculado. Voy a pasar la palabra clave también para que les voy a explicar cómo van a hacer. Es un momento que me hace la palabra para matricularse en la clase. Voy a explicarles de otro correo para que puedan, para que vean cómo matricularse en esa clase. Para los que no han podido, porque hay mucha gente que veo que no ha confirmado, o no sé si le llegó el mail o no ha podido confirmar. Avísame cuándo para compartir pantalla. ¿Me escucha? ¿Puedo ya? Ok. No, está por explicarles con el tema de... Ok. Van a hacer esto. Van a entrar en su mail, van a entrar en esta parte, esos son los cuadritos, y van a la parte donde dice Classroom. Van a bajar hasta ver Classroom. Van a entrar al Classroom. Les va a aparecer acá. Y van a irse a la pestaña más. Crear clase o unirse. Van a irse a donde dice unirse a una clase y van a poner el código de la clase. Y acá le dan unirse. Se está uniendo y ya se uniría a la clase. El código lo dejé en la parte está en los comentarios. Así que cualquier cosa, y si no, le volveremos a enviar un mail para la invitación. No, ya no tengo nada que decir en esa parte. Lo de la pregunta, va a ser una pregunta corta que se va a hacer por el Classroom. Como estamos ahorita en prueba, se va a tener consideración eso, pero es nada más de prueba esta pregunta. Ya para las siguientes clases sí va a ser una pregunta que se hace cada vez que se termine la clase, y va a tener una oración, va a estar activa para responder esa pregunta 10 minutos después. Si un ejemplo, la clase terminaría ahorita a las 9:47, van a tener hasta las 10:05 para responder. Después el mismo sistema corta la pregunta y no se puede responder más. De todos modos, siempre son preguntas de la misma clase y son de temas que se acaban de dar en el momento. Ya no tengo... ¿Me escuchamos? ¿Ustedes se encargan? Hoy hay 46. 47. Pero bueno. Sí, si no hay ya más preguntas, lo único recordarles que el link que se les envió es el mismo que se va a utilizar
cada jueves, ¿sí? No va a ir cambiando el link. El link para conectarse a la capacitación es el mismo. Bueno, despedimos. Cerramos, Juan. Bueno, nos vemos. Ya se pueden desconectar y dejar. El de prueba, Juan. Bueno, muy bien. Gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de estar. Y allí, bueno, les vamos a ir pasando después los links para que puedan entrar al SIO piloto y hacer pruebas y, bueno, ir viendo todo eso para después tener la práctica. Bueno, nos despedimos. Hasta acá llegamos.